Bienvenidos a este video. Primero decir que es un poco una continuación del anterior sobre la hipocresía, aunque si no vieron el anterior no hay problema, o sea, se pueden ver individualmente, tienen su autonomía uno respecto del otro, pero sí se va a entender mucho mejor si se lo toman como contrapuntos, digamos. Para empezar, me parecía interesante arrancar por la definición etimológica, que viene de ironía, que es como un cierto disimulo o ignorancia fingida, y de un verbo, erenoimai, que vendría a ser como hacerse el ignorante. O sea, apunta a esta cuestión de fingir cierta ignorancia, cierto desconocimiento sobre algún tema en específico. Y para conectarlo con el video anterior de hipocresía, de vuelta, no hace falta que lo hayan visto, pero les va a servir. Mencio, un filósofo confuciano del siglo IV a.C., cuenta una historia de un recaudador de impuestos abusivo, ¿no? Entonces dice que un viajero dice que había cierta vergüenza, una vergüenza que debe admitir, ¿viste? Y el recaudador le responde: no puedo, necesito el sueldo, ¿viste? Como que le estaban injuriando de que este recaudador era un poco abusivo con los impuestos. Y le dice: bueno, yo tengo este sueldo que lo necesito. Entonces Mencio comenta que este hombre es tan desvergonzado que incluso reconoce su desvergüenza. Hay una honestidad en su deshonestidad que lo hace más tolerable que aquellos que esconden tras bellas palabras. Irónicamente, la confesión cínica del propio vicio puede ser más verdadera que la virtud proclamada. Y acá hay una cuestión central que vamos a empezar a ir reconstruyendo respecto a la ironía. Yo voy a dar, a diferencia de lo que hago en otros videos, voy a dar no la definición tal cual, sino más o menos lo que voy a considerar ironía, como para que vayan pesquisando a lo largo de los desarrollos de los conceptos. Y me interesa la ironía como una cierta diferencia entre lo dicho y lo que se dice. Una cierta brecha entre lo tácito y lo implícito. Muchas veces algo inevitable que surge como cierto efecto de mediación y relación. Y en términos más amplios, tiene que ver con una cierta disonancia. Con algo que está fuera de lugar. Esa es la cuestión. El tema es que lo digo en términos amplios porque ese fuera de lugar, lo vamos a ir viendo poco a poco, no me refiero solamente con que si todas las sillas uno acostumbra a verlas con las cuatro patas en el piso y un día se las encuentra, da vuelta, eso no necesariamente tiene que ser irónico, aunque puede serlo. Pero la cuestión es que no tiene que ser tan literal esa disonancia. Pueden ser disonancias como el chiste, que uno espera que si una torta salió muy mal, uno espera que le digan salió muy mal. Y no, qué rica está esta torta, cuando claramente uno no la está disfrutando. Esas son ironías más sutiles, si se quiere. O sea, no, lo contrario, más brutas y más torpes. Pero bueno, vamos a ir refinando la idea de ironía. Pero lo importante es que es una cierta disonancia o una cierta brecha. Sí, quédense con eso. Bien. Soren Kierkegaard, un filósofo en 1840 o 41, no me acuerdo la fecha, corríjanme, escribe literalmente su tesis de doctorado que se llamaba El concepto de la ironía en constante referencia a Sócrates. Déjenme confirmar que sea así el título. Sí, ese es el título. Bien. Él trabaja la idea de cómo el sujeto irónico es aquel que se ha emancipado de la inmediatez de su entorno. Entonces, en la vida diaria, esta emancipación se traduce como en una negatividad a ser completamente idéntico a las funciones sociales desempeñadas. Es decir, este individuo va a recurrir a la ironía cotidiana y declarada de manera implícita, en que su verdad subjetiva no queda agotada en el rol que emplea.
de ciudadano, de consumidor, de burócrata. Esperen que se me abrió la puerta, ya vuelvo. Bien, entonces decía, no va a quedar reducido a su papel de rol, digamos, ese rol que haga, sea cual sea ser un empresario. Y no solamente tiene que ver con el trabajo que uno haga, sino el rol general de la sociedad. Si uno es conocido por ser bueno, si es una de las características que se dicen de uno, o cosas más particulares como uno es conocido porque siempre que va a alguna casa lleva el postre, ¿no? Bueno, el irónico en la vida cotidiana lo que hace es desentenderse de que ese rol no lo totaliza. Es decir, sabe que puede haber excepciones. Kierkegaard va a denominar la ironía socrática como una negatividad absoluta e infinita, que es la ironía ya más particularizada, justamente que trabaja en Sócrates. ¿Por qué negativa? Porque se establece como... No establece ninguna tesis positiva, o sea, no propone la ironía que está trabajando en Sócrates, no es propositiva, sino que se limita más bien a destruir certezas ajenas. Obviamente él lo está trabajando en relación a esta forma de Sócrates de presentarse a alguien, suponerle saber a ese alguien, lo que vamos a ver como mayéutica, y hacerle preguntas, cuestionar, hasta que en un punto se quiebra ese saber, ¿no? Además, ¿por qué absoluta? Porque se aplica a toda la realidad existente, o sea, no hay nada que quede por fuera de esa ironización. E infinita, porque no se detiene ante ningún tipo de valor sagrado, o sea, no queda nada, pongamos por caso los dioses, no quedan los dioses por fuera, no hay nada que no se pueda ironizar y cuestionar a través de este método irónico. Recordemos aparte que los padres de la filosofía, aunque siguiendo a Sócrates, la idea de mayéutica y el filósofo como partero, yo diría más que padre de la filosofía es el partero de la filosofía, son los diálogos irónicos de Platón. El propósito platónico de esta ironía no es tanto la humillación de la persona del rival, sino la producción de una aporía. Es decir, el estado de perplejidad y asombro intelectual donde el alma se descubre vacía de verdadero conocimiento. La ironía socrática desbroza el terreno, limpia la mente de las falsas opiniones, lo que él llama doxa, y los dogmas heredados, para que el interlocutor pueda comenzar la auténtica búsqueda de la verdad, lo que él llama epistem, a través de la mayéutica. Es decir, la ironía en este caso funciona más bien como una purificadora del terreno, donde uno va con certezas. La ironía socrática lo que hacía es dar cuenta que uno no las tiene, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Y esto es la clave de la ironía. No suponiéndosela a uno mismo tampoco. De ahí viene el famoso lema de solo sé que no sé nada, ¿no? Es esta cuestión casi irónica del filósofo de yo no sé, pero sí sé que vos tampoco. Esa vendría a ser la cuestión. Hasta tal punto que la máxima fue conocida y definida como una postura irónica, que además es gracioso que voy a citar algo específicamente donde se ve muy claro esto que vengo desarrollando, pero es gracioso que esto que voy a nombrar lo dice cuando lo están culpando y le iban a dar muerte a través de un juicio. Y le dice, lo dice en la Apología, 21D es el fragmento. Es probable, atenienses, que ni uno ni otros sepamos nada valioso, pero el que cree saber algo y no lo sabe, mientras que yo, así como no sé, tampoco creo saberlo. Parece pues que yo soy más sabio que aquel en esta pequeñez, que lo que no sé, tampoco creo saberlo. Esto es fundamental, porque creo que prácticamente acá se erige lo que va a ser la filosofía. Como él dice, en esta pequeñez, es algo pequeño, sutil, la diferencia del filósofo con el resto, si se quiere. Y es que
no solamente no lo sabe, en eso estamos en igualdades, sino que tampoco cree saberlo. Y esa es la diferencia. Algo irónico también, otra cuestión irónica en sí misma del evento, es que Platón todo el tiempo escribe contra la escritura, por escrito, por ejemplo en el Fedro. Dice que el texto es como huérfano, que no puede defenderse, que repite siempre lo mismo, que debilita la memoria. Lo ataca, por escrito. Y por otro lado, Aristóteles, que sostenía que la escritura era una forma más refinada en donde se podían hacer una construcción, porque Aristóteles era bastante más sistemático en este sentido, un poco más solemne, si se quiere, Aristóteles. Y todo lo que tenemos de Aristóteles son transcripciones de sus dictámenes orales, que además se considera por lo general que están hechos para los atrasados de la clase, porque los hacen en un curso específico, bueno, no importa. La cuestión es que empezamos a ver cómo hay cierta cuestión de desvelar los mecanismos ocultos de un sistema complejo y explicitar sus contradicciones internas. La ironía intelectual no opera desde el exterior del discurso criticado, o sea, no se cree como más allá de ese discurso que está criticando, sino que es como una impugnación de la dogmática que opone una verdad a otra. Es decir, no pretende desde una verdad decir que eso es falso. Ataca la idea de verdad misma para construir después de... Porque ahí está la cuestión, y vamos a verlo más adelante, la gracia de la filosofía es no quedarse en esa ironía inicial. Pero bueno, al contrario, la ironía entonces es inmanente. Acepta provisionalmente las premisas del adversario, se introduce en su sistema explicativo y lo empuja sutilmente hacia las últimas consecuencias hasta que ese edificio conceptual colapsa en su mismo y su propio peso. Esa es la cuestión. Que no es que necesita, y esto uno lo puede ver cuando lo ejercita, digamos, la filosofía, no necesitas la mayoría de veces ir en busca de otros saberes. Te das cuenta que como el mismo saber ya está armado, vamos a decirlo, con cuerdas y alambres, es un poco una cuestión de que ni siquiera están, no están más que hechos con un nudito. Entonces es una cuestión de desatarlo nomás y se te viene todo abajo solo. Son ideas que no se sostienen en sí mismas. Entonces es una especie de ejercicio de reducción al absurdo que opera mediante la hipérbola de la fidelidad a la norma definida. Es decir, yo me voy a creer más que el otro lo que está argumentando. Esa es una cuestión central. Schelling, por ejemplo, define la ironía como una parábasis permanente. Es decir, tomando el término del teatro del clásico griego, donde el coro rompía la ilusión escénica para dirigirse directamente al público, utiliza como herramienta la ironía schellingiana como una forma de autoconciencia de la limitación de cualquier sistema cerrado. Es decir, si no parto de una verdad, considero que la ironía me puede servir para también ser autoconsciente de mis propias delimitaciones, de que mi sistema tampoco es una versión final y cerrada, y que es última, y que por lo tanto yo tengo la verdad que el otro no tiene. No es esa cuestión. Por eso de alguna manera este tipo de ironía va ligada a cierta humildad. Humildad no en el sentido tradicional más moral, sino humildad en el sentido más de esta cuestión. Sé que tampoco mi sistema es una totalidad en sí misma. Si todo discurso entonces es susceptible de ser ironizado, el irónico profesional se condena a un perpetuo nomadismo conceptual. Este es un problema que nos empezamos a encontrar. Donde nada puede ser tomado en serio, incluso el propio sufrimiento o las propias convicciones éticas empiezan a caerse. Este límite fue analizado con mucha lucidez en el siglo XX por Peter Sloterdijk en la crítica de la razón cínica. Esto lo escribe en el 83. Y desde la crítica cultural norteamericana
también hay un ensayista, David Foster Wallace, donde la ironía se democratiza y se convierte en un tono hegemónico de toda la cultura, deja de ser subversivo y pasa a ser un engranaje fundamental del status quo. Y es muy importante que estos dos autores lo analizan en el contexto norteamericano porque, y esto lo verán en las películas, la ironía es muy parte del estilo yankee, vamos a decirle. Pero hay un momento que deja de ser transgresora cuando se la incluye y cuando se la, por así decirlo, se la mastica. Entonces ya pasa a ser parte, y por eso está hasta en las películas más vendibles y taquilleras. El cinismo contemporáneo es precisamente como una ironía estabilizada ha perdido su filo crítico. El sujeto cínico ya sabe perfectamente que las estructuras políticas y económicas son injustas, son absurdas, pero continúa participando de ella con una especie de sonrisa cómplice irónica. Y además creyéndose que con eso lo superó de alguna manera. Como que está más allá gracias a que él está irónicamente distanciado. Esta cuestión de la distancia irónica es muy trabajada. Hay varios autores en torno a esto, pero creo que la idea central que puedo elaborar ahora de todos ellos es que esa distancia es una distancia que se pretende crítica, pero es un tipo de criticismo aceptado y totalmente modelado dentro de los estándares y que por lo tanto no solamente son aceptables, sino que son necesarios, porque generan en las personas irónicas, digamos, que emitan este tipo de gestos, hacen creer que entonces lo han superado, que están más allá y cosas del estilo, que básicamente los paraliza en algún punto, o sea, los deja tranquilos. Hay un límite entonces ético en la ironía, que es su incapacidad innata para la edificación. Esto es lo que decía antes, en base a Kierkegaard. La ironía es un excelente disolvente, pero un pésimo cemento. Cuando la distancia irónica se vuelve total, se clausura la posibilidad de acción política y colectiva y del vínculo comunitario, porque vas derribando nihilistamente y de forma pasiva la única libertad restante de la contemplación burlona de la propia decadencia. Acá está la paradoja. La ironía se puede hacer un arma de resistencia, sí, pero también se puede hacer un privilegio de clase. Quien puede permitirse ironizar sobre todo es generalmente quien tiene el estómago lleno. El precario, el oprimido, el que juega la vida, el que no siempre tiene el lujo de la distancia irónica. Esto lo analiza, por ejemplo, Bertolt Brecht, que dice, por eso su teatro, él forma obras de teatro y demás, no era irónico en el sentido cómodo, sino que buscaba el extrañamiento, una distancia crítica que no se quedaba en el chiste. La ironía no solamente tiene que señalar la mierda, sino que ayudar a limpiarla, porque puede ser parte, sino de un colaboracionismo estético. Y esto lo podemos analizar en muchas corrientes artísticas del siglo XX, sobre todo lo que se llama... No me acuerdo si anoté algo de esto, porque no quiero repetirme tampoco, pero todo lo que se llama la corriente vanguardista, la idea de lo nuevo, que está todo el tiempo. Algo mencioné más adelante, así que voy a dejarlo. La cuestión es esa, que un exceso de ironía puede caer en un colaboracionismo implícito y que por lo tanto la ironía en sí misma no necesariamente es una herramienta, por decirlo en términos rojos, revolucionaria. No necesariamente. La ironía desde una perspectiva analítica, vamos a ver ahora. La ironía sería como un momento en el que el actor, sin salirse del personaje, le hace un guiño al público para decir, sé que esto es una representación y sé que vos también lo sabés, y ahora los dos compartimos ese saber, ¿no? Esto, nuestra vida cotidiana, ¿no? También tiene que ver con ciertas complicidades, ¿no? Algo irónico solamente funciona si el otro sabe leer esta pauta de ironicidad. La ironía cotidiana tiene que
ver con cierta función epistémica humilde. Nos permite decir cosas sin la violencia de la afirmación tajante. Decir qué organizado está este país, mientras que uno hace una cola de 3 horas, o cosas como, por ejemplo, qué rica te salió la comida, sabiendo que el otro sabe que no lo está diciendo en serio, pero que ayuda a alivianarlo porque va con chiste, ¿no? Y funciona para señalar un cierto desajuste entre el ideal y la realidad, ¿no? Entre las cosas que deberían ser y las que son. Por eso también Argentina es tan común que se diga esta cuestión de, bueno, tendremos muchas crisis, pero el humor no se nos acaba. Y tiene que ver justamente con nuestros ideales y la realidad concreta que estamos viviendo. Es profundamente dependiente además del contexto. Un enunciado irónico, malinterpretado, es simplemente un enunciado falso o hiriente. La ironía requiere sí o sí de la comunidad interpretativa, un suelo compartido de sobreentendidos. Cuando ese suelo se rompe, y en las redes sociales se rompe cada 5 minutos, la ironía se convierte en un arma de confusión masiva. El que ironiza puede acabar linchado porque lo leen literalmente lo que dijo o lo interpretan fuera de contexto. Y los que lo defienden en tanto captan ese tono. La guerra cultural es en buena medida una guerra sobre quién tiene derecho a decir qué es irónico y qué no. ¿Qué ocurre entonces cuando un catedrático de lógica, tras derramar, por ejemplo, torpemente un café sobre el manuscrito de un compañero que le tomó 5 años redactar, y sentencia con mucha parsimonia? Se nota que dominás la psicomotricidad fina, ¿no? Esta cuestión, desde un punto de vista estrictamente semántico, es un enunciado falso. O sea, justamente tiró el café porque no domina muy bien su psicomotricidad fina. Si el oyente fuera una inteligencia artificial o un positivista lógico, ortodoxo, procedería a través de que el dato como un error factual o una mentira fragante, ¿no? Bueno, Danny Spencer y Wilson, en su teoría de la relevancia, trabajaron en esta idea porque se dieron cuenta que claramente la lectura más lineal de este tipo de frases, en donde se usan estos elementos retóricos, necesitaban de algo más que la lógica clásica, ¿no? Entonces, ellos trabajan como la ironía mundana no es una mera inversión simétrica del valor de verdad, o sea, no necesariamente tiene que ser literalmente el inverso, sino que es un fenómeno de la mención ecoica, le llaman. Desde esta perspectiva, la ironía no viola las leyes de la lógica formal, porque P y no P, esto y no esto, no se predican del mismo universo de discurso ni bajo el mismo operador. La ironía es como una metaproposición. Es el logos irónico como un lenguaje que habla del lenguaje. Un uso parásito, pero hiperracional, de los símbolos que demuestran que el significado no es una propiedad intrínseca de los signos inscritos en el papel, sino un resultado de la dinámica de fuerzas vectoriales entre la semántica, es decir, las condiciones de verdad, y la pragmática, como las intenciones de la gente. Ahora, creo que esto todavía no es suficiente para explicar la ironía. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con las condiciones de verdad, es decir, la semántica, o la pragmática, qué intenciones tenía la gente, sino algunos procesos más, que para mí Lacan lo sintetiza perfectamente en una sola frase. Esto lo dice en Le Tourdi, que vendría a traducirse como el atolondradicho. Lo publicó en el 1973, y dice: que se diga, ahora lo voy a separar por partes, que se diga queda olvidado tras lo que se dice, en los que se escucha o entiende. Ahí digo escucha o entiende porque la palabra es etend, que vendría a ser como entendimiento, escucha, interpretación. Se lo puede traducir de varias maneras, pero más o menos va por ahí la idea. Vamos a desmenuzarla. ¿Qué se diga? Lo que
Lacan quiere situar ahí es el mismo acto del decir, es decir, la dimensión de enunciación pura. No se trata tanto del contenido que se transmite, sino del acontecimiento mismo del decir. Por así decirlo, lo que quedaría si nosotros lo pasamos a papel, si nosotros lo transcribimos. Eso es lo que se diga. Que se diga es eso, que hay una forma de escribir. Pero además tiene que ver que se diga es que no solamente podríamos transcribirlo, sino que además para que eso exista tiene que ser dicho. Entonces que se diga es como una necesidad también. Lo que se dice queda olvidado lo que se dice. Lo que se dice corresponde con la cadena significante, es decir, lo que efectivamente el analizante articula en el discurso. Tiene que ver más con el contenido semántico y las formaciones del inconsciente. Es decir, cuando yo anteriormente me mencionaba este ejemplo de, bueno, hay un papel, yo le tiro café y digo, a quien le tiré el café me dice, se nota que tenés buena motricidad fina. Esta ironía dice algo escritamente que queda, se nota que tenés buena motricidad fina. Eso es lo escrito, el que se diga. Pero lo que se dice, lo que me está diciendo esa persona es justamente lo contrario. Que soy un torpe. Incluso puede ser que no sea lo contrario en el sentido literal, como decía antes. Porque no quiere decir necesariamente que yo no tenga buena motricidad fina. Puede ser también que quiera decir con eso que soy un torpe o que siempre hago lo mismo. Es más, si nos podemos ir y hay veces, no se me viene un ejemplo ahora tan rápido, pero que capaz que con mover un mate así, yo le estoy dando a entender a una persona que es el amor de mi vida. Esto se ve sobre todo en series cuando hay alguien desesperado y que tiene que buscar, por medio de gestos muy sutiles para que nadie más se dé cuenta, decir algo, ¿no? Finalmente tenemos lo que se escucha, que es el campo donde el enunciado es recibido, interpretado o leído. Es decir, es la dimensión del oyente que hace un recorte significante. No me voy a meter mucho en qué es esta idea del significante, pero tómenlo como entre lo que se dice y lo que se escucha está la dimensión del malentendido. Esto lo vamos a trabajar en otro video, pues el malentendido es fundamental. Bueno, y entre lo que se dice y lo que se diga está lo que yo situaría como la dimensión de la forma simbólica. Es decir, en lo que se diga, en lo que está escrito, lo que tiene es que siempre puede significar muchísimas más cosas. Lo que se dice, en cambio, ya está en un contexto específico y por lo tanto ya está muchísimo más determinado, por así decirlo. Ya tiene una pretensión de ser específicamente eso. Cuando en el contexto del derrame de café se dice lo de motricidad fina, ya tiene una intención específica. En cambio, antes, incluso podría, si uno lee motricidad fina, podría decir, bueno, esto puede estar en un diagnóstico de algún médico incluso. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Yo en realidad podría irme mucho más en esto. Porque lo que se dice depende de un contexto discursivo mucho más amplio y lo que se escucha también está dentro de ese contexto discursivo. Por lo tanto, discursivo tiene que ver con otras cuestiones de la dimensión social, la dimensión simbólica. Podríamos irnos mucho, pero lo importante es que el filósofo analítico suele creer que clausura en sentido irónico mientras un par de fórmulas matemáticas, pero se convierte en el personaje más irónico de todos. Es un alazón institucional. Es decir, que cree haber captado la verdad del lenguaje sin darse cuenta que el propio lenguaje a sus espaldas y mediante su mismo sutil guiño pragmático se está burlando de él. Esta es la cuestión central. Ahora lo voy a conectar esta idea con lo siguiente. La ironía no es solamente una cuestión de dicho, sino una cuestión de hecho. Lo que decía anteriormente podría ser prácticamente como el lenguaje es en sí mismo irónico. Y en las lecciones de la filosofía de la historia universal, Hegel plantea que hay una razón histórica.
Él le llama... ay, me olvidé el nombre que le pone. La astucia de la razón. La astucia de la razón era. Que utiliza las pasiones particulares, los egoísmos y las ambiciones de grandes hombres, Julio César, Napoleón, o entre otros, para realizar sus propios fines universales, los cuales son completamente ajenos a la conciencia de dichos individuos. Los agentes históricos que creen actuar en beneficio de su gloria o sus propios intereses particulares, de manera intrínsecamente irónica, están siendo menos instrumentos de desarrollo histórico que los trasciende y que los terminará desechando una vez cumplan su función. Bueno, como verán, la idea de este apartado es trabajar como no tanto ya el análisis de la ironía, sino cómo se da ya de por sí, cómo concretamente aparece la ironía. Otra es la heterogeneidad que describe de los fines, que describe Wilhelm Wundt, uno de los iniciadores, padres de la psicología. Madres, vamos a decirle madres, porque esta idea del padre es tremenda. Una de las madres de la psicología, que utiliza el concepto psicológico y sociológico, en donde postula que ciertas acciones humanas, orientadas generalmente hacia un fin específico, suelen generar efectos secundarios no previstos que modifican el contexto original. Esto lo traje en otro video con el tema de la inercia y lo impredecible. Creo que en los videos del tiempo, por si a alguien le interesa. Dando lugar justamente a la creación de nuevos fines que terminan por sustituir o contradecir la meta inicial. Es la formalización teórica de la ironía en sus consecuencias. El diseño racional de una solución que produce, de forma sistemática y necesaria, un nuevo catálogo de problemas más complejos que el original. Cuando uno pretende resolver un problema, hay cosas impredecibles en eso que disparan otros problemas. Y en general es como la ironía del intento racional, irreductible, en donde uno intenta reducir para simplificar y se le hace más complejo. En una de las notas de La Sociedad Abierta y sus enemigos, esta idea se encierra en una ironía lógica y política insoslayable, que es que La Sociedad Abierta, es de Popper. Si una sociedad libre es tolerante de manera absoluta, incluso con aquellos que predican la intolerancia y buscan la destrucción de la tolerancia misma, dicha sociedad termina siendo destruida y la tolerancia con ella. Es decir, para preservar la tolerancia, el sistema se ve obligado a ser intolerante con los tolerantes. El concepto debe negarse a sí mismo en la praxis para poder garantizar su propia supervivencia. Esta es la cuestión. Sí, iba a buscar alguna analogía, pero creo que ya está bastante claro. Ernesto Castro, en su libro del trap, identifica lo que él llama una ironía de la precariedad. Es decir, cómo el trapero no simula ser rico porque cree en el sueño americano, sino que hace una performance de la riqueza para señalar que en un mundo de pobreza energética, la unidad de dignidad posible es el exceso estético. Tiene una función demistificadora de la meritocracia. Si cualquiera puede fingir el éxito a través de un par de filtros de Instagram, una base de autotune, el éxito mismo se vuelve un chiste. Nos dice que el pobre ya no busca la redención moral, sino el derecho al cinismo, que antes estaba reservado solamente a las élites. Esa es la cuestión central. Que esta ironía de la precariedad viene más bien a revelar, por medio de supuestamente imitar y ser igual, una cierta discordancia que les decía hoy. Otros ejemplos, y acá voy a ir con varios ejemplos que se me fueron ocurriendo, que me parecieron interesantes,
Son muchos, algunos los voy a nombrar más a la pasada o algunos voy a desarrollar un poquito. El poliamor burocrático y la gestión de riesgos afectivos. Sujetos que se reclaman emancipados de la propiedad privada de las emociones del matrimonio burgués, pero que terminan sustituyendo los viejos celos por un régimen hiperracionalizado de asambleas semanales, Google Calendar por partidos, contratos de afectividad, incluso protocolos de salida dignos de una multinacional de recursos humanos, más o menos. Es decir, yo soy libre porque elijo el poliamor y nuevas formas de sexoafectividades que me emancipan de aquellos mandatos antiguos y yo soy más libre, pero de repente hay millones más de... De hecho, yo diría que son muchos más los mecanismos. Porque además, como decíamos en el video de la hipocresía, hay un pasaje a la autorregulación. Entonces, no solamente me vienen afuera esos mandatos, sino que yo mismo me estoy controlando todo el tiempo. Otra cuestiones que se dan en la vida cotidiana y que son irónicas en sí mismas es la idea de las mentes abiertas, que está en las creencias New Age, en donde paradójicamente son tan dogmáticos y tienen tantos ritos cuasi sectarios. Hay como una especie de cláusula hermética ante cualquier tipo de residencia racional o una crítica científica, la cual se despacha inmediatamente bajo bajas vibras, resistencia del ego. Este rito genera como ciertos retiros de supuesta desintoxicación, con ceremonias de ayahuasca incluso y cosas del estilo, donde hay una obediencia ciega a lo que dicta el terapeuta de turno. Entonces el mente abierta es el más dogmático, el poliamoroso emancipado de mandatos de amor es el que más está supeditado a nuevos mandatos. Los budistas orientales, que este se ha hecho meme porque es me liberé del ego, qué capo que soy, ¿no? Y es esa idea, se liberan del ego, pero por eso pretenden tener una moral superior. Es la idea esta del iluminado que mira por encima del hombro a los ciudadanos comunes, que ellos están en sus bajas pasiones del mundo material y demás, mientras que en práctica siguen teniendo el mismo tipo de relativamente de hábitos. Entonces, bueno, son ironías en sí mismas. Otras más. Que sigue hoy que no se creen nada, cuando posiblemente no haya habido otro momento en el que se crean tantas cosas. El sujeto contemporáneo no padece de una falta de fe. Padece de una credulidad promiscua y desesperada, de hecho, que obliga justamente a consumir cualquier tipo de relato que le devuelva una cierta ilusión de control en medio del caos de la sociedad de la información. Fíjense esto, piénsalo, digo, en el día a día. Están todos esperando algún relato que de alguna manera le dé alguna certeza. Se dice y se habla de la felicidad todo el tiempo mientras surge como una novedad las pandemias de los malestares, depresiones, ansiedades. Los machos alfa que dicen amar a las mujeres cuando son sus mismos discursos y los que adhieren a este tipo de discursos quienes las matan. O sea, sintetizado más incluso. Aman a las mujeres que matan. Son cosas que son hechos irónicos. Yo no estoy diciendo que esto sea gracioso, ¿eh? Recordemos que estamos trabajando otra idea de ironía. Se habla también de singularidad cuando hay una homogenización tremenda y una tendencia a la media, sobre todo por las redes sociales. Se habla de meritocracia y se nos llama generación sin techo. Se critica el consumo de las redes sociales mientras se las consume, o se hace crítica de las redes sociales en las redes sociales. Se predica de leer como una virtud superior, aparte, quienes no leen. Otras cuestiones del estilo, muchas. ¿Qué es a lo que apunto en todo esto? En el régimen hiperdigitalizado, existir es performar. Y performar exige justamente una adhesión pública a un catálogo de mitos bien intencionados.
emancipatorios y limpios. Sin embargo, la infraestructura material del capitalismo tardío, las leyes de alquiler, el algoritmo, la precariedad laboral y la escasez de recursos, obligan al sujeto a que su praxis fáctica niegue en redondo esos mismos mitos para poder sobrevivir. Se produce así como una especie de meritocracia de la pobreza. La perversa convicción de que el éxito en las condiciones de miseria estructural ya no depende del capital heredado, sino de cierta pureza espiritual, de un estoicismo del gimnasio y la resiliencia de cierto con la que el esclavo justamente asimila su propia explotación. Te quejas mucho vos, trabaja 28 horas, no ve la luz del día y cobra 2 pesos con los que ni siquiera llega a final del mes y todos los días tiene al nene diciéndole tengo hambre a su hijo. Y sin embargo se le dice qué poca resiliencia. En este mismo suelo, fíjense que eso es cínico. Ya no es hipócrita, es cínico directamente. Esa demanda, digamos, que se le hace. En este mismo suelo se germina justamente el totalitarismo de la mente abierta. Cuanto más se fragmenta la comunidad real, más rígidos se vuelven los ritos cuasi sectarios de las nuevas espiritualidades. Se habla justamente de lo que falta. Esta es la idea que estoy intentando sintetizar, ¿no? Se habla de meritocracia porque es lo que más falta. Se habla de mente abierta porque justamente lo dice gente que es muy cerrada. Otra cuestión, la masificación de la vanguardia. Es paradójico que en un escenario donde el imperativo es ser radicalmente original y subversivo, produce una masa homogénea de autómatas que visten, hablan y piensan exactamente igual. Guiados además por como una especie de hilos invisibles del diseño de la interfaz. Lo que podemos conectar con justamente esa especie de cinismo emancipatorio que se pretende. La ilusión de la que se está erosionando el poder del Estado del capital transnacional mediante el supuesto uso hiperactivo de sus propias herramientas de domesticación. Es decir, no solamente mientras más nos vamos igualando, más hablamos también de lo nuevo, lo original, lo distinto, la singularidad. Y además, mientras más nos creemos radicales, subversivos y demás, estamos más domesticados. Es decir, la ironía no es solamente una herramienta, no es solamente un elemento analítico, no es solamente un elemento de nuestro cotidiano, sino que también es un elemento de cómo se dan los hechos mismos históricos. Marx decía que la historia se repite, primero como tragedia, segundo como farsa. Para mí nos está tocando un poco vivir la farsa, pero además yo doy un paso más que Marx, y yo diría que la historia constantemente genera sus propias ironías. Para sistematizar un poco todas estas ideas de ironía, me parece fundamental Elías Crespo, que es un autor que trabaja 4 formas de ironía a través de una especie de tensión dialéctica entre el mito, que vendría a ser como la creencia teórica o la justificación ideológica, y el rito, que vendría a ser más la práctica social o la conducta fáctica. En base a eso, formula la preirónica, que vendría a ser el rito y el mito. Se hace el rito y se cree en el mito. Es más una cuestión de como un estado convencional donde se opera con cierta ingenuidad y correspondencia, y donde no se cuestionan las certezas adquiridas. Lo preirónico es además el sentido en el que generalmente nos movemos. Por ejemplo, ustedes ahora creen que yo existo, creen que están viendo un video, creen que lo que yo estoy diciendo son palabras en español que están entendiendo, y que están entendiendo además lo que yo quiero expresar. Son un montón de cosas que ustedes no cuestionan, que tienen cierta ingenuidad ante eso. Eso sería el mito. Y además que practican el rito, o sea, que están viendo el video porque creen que justamente que van a aprender algo con esto, que como me entienden van a sacar un par de ideas. Entonces practican también el rito. Entonces sería una forma como preirónica. También se lo puede ver en las redes sociales cuando a alguien se le dice que es muy boomer. Justamente lo que se le está recalcando es que es preirónico. ¿Por qué? Porque la ironía propiamente dicha es cuando no se cree en el mito, pero se hace el rito. Es decir, es una suspensión del mito, pero
con mantenimiento del rito a través de una actitud escéptica o cínica, en donde se pretende como una cierta trascendencia de las instituciones, pero actuando disciplinadamente como si creyera en ellas. Por ejemplo, no se me ocurrió un ejemplo rápido. Bueno, ahora si se me ocurre lo doy. Otra de las formas es la meta irónica. Esta es más una actitud como más ideal, no es tanto algo que se haga, pero que es sin mito y sin rito. Es decir, hay una especie de suspensión de tanto del mito como del rito, en donde hay un estado de duda absoluta y casi aporética, en donde la propia naturaleza es insostenible en la praxis cotidiana y por lo que termina decayendo. Pero sí podríamos decir, es como la epogee en la filosofía ya clásica, sí podríamos decir que el metairónico es como una especie de habilidad que aparece cada tanto si la vamos trabajando y poniendo en práctica en el ejercicio filosófico mismo, pero es eso, es algo que se puede mantener durante un momento de ejercicio, no es algo que se pueda llevar día a día. Y después tenemos la posironía, que no se hace el rito, pero se cree en el mito. Esto es para mí marca registrada de la cultura posmoderna, porque permite al sujeto contemporáneo abrazar con solemnidad teórica y estampa y de estampa identitaria ciertos dogmas absurdos o anacrónicos. Por ejemplo, el terraplanismo, nostalgias totalitarias, cosas del mismo, mientras su conducta diaria permanece perfectamente dócil y asimilada a los engranajes del consumo globalizado. Es decir, una persona que es terraplanista o que no cree en las vacunas, pero va al médico todos los días, ¿no? Cosas de este estilo. Una persona, un terraplanista que va al congreso del terraplanismo en un auto con GPS. Como sabrán, el GPS en una tierra plana no funcionaría. Cosas de este estilo. Una persona que no va a la iglesia, sigue creyendo en Dios, en Jesús, en cualquier otro tipo de religión, pero no va a la iglesia, no hace el rito, justamente no tiene la práctica. Pero también, por ejemplo, la persona que está mucho en internet, que critica a todo el mundo como una cierta superioridad teórica o ideológico, lo que sea, y nunca hace nada con eso. No, terrible como hay maltrato animal, pero sigue comiendo carne, sigue haciendo sus mismas prácticas de siempre. Y así tenemos miles de ejemplos, que es como el... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, creo que... hay varios autores, pero bueno, algo de sofá, como crítica de sofá o algo de sofá, es el nombre como se lo ha sintetizado. Lo importante es que no es que nadie está en una de ellas, sino que son formas en las que nos vamos moviendo de ironía y que nos sirven muy bien para entender cómo también puede ser una forma de entender justamente esta relación tensional entre el mito y el rito. Que ahora lo vamos a ver en un ejemplo claro. Y es la ironía como género literario narrativo. Y mejor ejemplo no puede haber que la Gansada de Fontana Rosa. Para quienes no conozcan a la Gansada, rápidamente trata de un personaje principal que va al médico, tiene problemas con su madre que se tiene que operar de la vista, problema de plata, conoce a Amapola, una mujer de la aristocracia con mucho dinero, de la cual supuestamente se empieza a enamorar. Y nos van presentando una serie de personajes ahí en torno a estos dos personajes. Pero básicamente es como
una especie de parodia al relato típico de un amor entre gente de clases altas y pudientes, una necesidad económica, aparece una chica de clase baja, y se va jugando con varios personajes que ahora voy a detallar. Lo importante es que para mí hay dos grandes formas de escribir ironía como uso narrativo. Está el escenario serio con un narrador más bromista, es decir, lo que va pasando son sucesos tomados en serio, pero el narrador constantemente está haciendo como comentarios respecto a eso, irónicos y demás. Y si no, está el escenario, que es el escenario propiamente bizarro, con una narración seria. Es decir, cuando ocurren eventos que son totalmente bizarros, graciosos en sí mismos, como muy obscenos casi, y esto se lo va narrando con una seriedad absoluta. Este segundo caso es el caso de Fontana Rosa y de esta novela. Podríamos decirlo que esto es como la épica de la pavada. La Gansada es una novela de la épica de la pavada, me gustó. Tiene una función igual fundamental. Por un lado es desmitificar el relato de la oligarquía y los linajes argentinos en un país cuya mitología funcional y fundacional estuvo fuertemente ligada a la posesión de tierras y la importación de modales, sobre todo parisienses. La Gansada justamente utiliza la ironía para demostrar cómo esta supuesta distinción de la aristocracia es, valga el oxímoron, una gansada. Una repetición autómata de gestos vacíos de sentido. Donde se denuncia cierta complicidad social. La ironía permite ver cómo justamente el entorno del pueblo sostiene la mentira de los Urquiza. Los Urquiza son esta familia. La sociedad necesita el mito. Prefiere convalidar la hipocresía de una élite, aunque sea decadente, antes que enfrentarse al vacío de no tener un orden jerárquico que emular. Entonces va jugando con las hipocresías que creíamos aniquiladas. Esta es la cuestión de la Gansada. Por ejemplo, Amapola, creo que era su nombre, Amapola. Sí, Amapola representa justamente una dama de altos modales, de la aristocracia, pero justamente en total decadencia y estupidizada. Todo el tiempo vamos viendo cómo es una mujer que... Porque no se queda solamente en decir, jaja, que superficial. Realmente muestra en general cierto cinismo de ella. En un momento, por ejemplo, están hablando con el protagonista y el protagonista está en llamada y tardó en atenderle porque estaba hablando con la madre y la madre se escucha de fondo y ella le dice: me estás engañando, sos lo peor que hay, ¿cómo vas a poder? Es mi madre, ¿no? ¿Cómo va a ser tu madre, tu buena madre? Bueno, y empiezan todo malentendidos, ¿no? Pero además se nota todo el tiempo su cinismo de parte de ella y que además ni siquiera conserva como esa cuestión de la aristocracia de cierto privilegio de saberes y acumulación, por tanto, de formaciones que no tenían en ese momento las clases más bajas, que ni siquiera está de eso. También, por ejemplo, uno de los hermanos es una persona que padece, no se dice bien qué, pero podemos intuir algún tipo de trastorno mental. Podríamos decir quizás algún tipo de autismo, porque habla y todo, pero como que parece estar un poco en su mundo, dicho mal pronto. Y nos muestra cómo justamente seguimos pensando a este tipo de personas como personas básicamente tontitas. Y que los consideramos como un problema que se tiene que trabajar para resolverse eficientemente. Después muestran a la hermana con un TCA muy grave y un peso mórbido, 150 kilos, habla, bueno, y dice muchas cosas. Habla también de ganas de matarse todo el tiempo. Y muestra justamente como nosotros seguimos diciendo que es finge tomar ciertos intereses
Pero cuando se trata, pero se la sigue tratando, digo, como si fuera una histérica, que de vuelta, supuestamente son prejuicios superados. El chofer gay interpreta a la primera una trama del tipo que está pensando como una película, tipo, que se indigna cuando no es así, además. El chofer en un momento se le empieza a alucinar a nuestro protagonista pensando que él le está tirando onda, cuando es claro que no es así. Y tiene que ver también con esa desconexión peliculera en la que estamos viviendo. O incluso, para mí sobre todo, la muchacha de la fábrica de la que se enamora él, que viene a parodiar estos amores de las clases altas con las clases bajas y el amor que trasciende las clases social y demás, donde termina siendo un fetichismo que se marca constantemente y nos muestra que la racionalidad, que sigue pretendiendo ser superior a lo de los nativos, hacia el final de la novela, aparecen unos nativos. Yo no sé qué tantos dichos le tengo que dar, porque yo no sé si tengo que suponer que como si ya estuviera leída y ya tienen la información, o tengo que dar descripciones detalladas. Pero bueno, lo que me refería con lo de la chica de la clase baja, ¿por qué fetichismo? Porque se muestra constantemente cómo en realidad a él no le gusta todo lo que tiene que ver con su clase. Y cómo es totalmente un ideal que se está armando. Es grotesco. El tema de esto es que también la ironía lo que tiene es que como se tiene que dar en contexto en base a lo que hablábamos, no hay manera un poco que se los transmita. Pero es todo súper grotesco. En un momento, por ejemplo, van a una especie de lugar para ir a cenar y se encuentran con que o sea, no se lo encuentran, van porque hay unas gradas de donde las pueden ver. Y él les dice, ¿pero qué? ¿Y ellos no comen? No podrían pagarlo nunca en su vida lo que cuesta una comida acá. Y es un poco la cuestión esta de que las clases altas dicen que son la chusmería, las clases bajas, y que todo el tiempo están intrometiéndose en su vida, pero van al restaurante para que los vean, suben historias, cosas del estilo. Entonces, la ironía en la gansada se estructura de una forma de como un doble movimiento. Por un lado, una hipertrofia de lo insignificante, o sea, lo absurdo, en códigos de épica. Y por otro lado, hay una miniaturización de lo grave. El TCA, los trastornos mentales, la precariedad, todo eso sin desarrollos dramáticos. Allí donde se abre o donde la mentira se convierte en la palabra y en la herramienta de la hipocresía, esta última se convierte en una virtud, en moneda. La ironía lo que va a hacer, esa gansada ontológica que Fontana Rosa eleva como género literario, se plantea como un lujo inútil, que no justifica nada ni pide disculpas por existir. Es como una especie de torsión del lenguaje que se desentiende de los fines grandilocuentes y en esa renuncia ilumina más que cualquier discurso edificante. No tanto porque diga la verdad, sino porque desnuda la solemnidad con la que la buscamos. Al cortar el circuito de medios fines, la ironía nos recuerda que quizás lo más sincero que podemos hacer es reírnos de nuestra propia seriedad.